Muy buenas tardes. A continuación te voy a compartir la siguiente tesis. Te pido por favor que analices cada uno de los argumentos que expongo en ella y empiezo la pregunta de indagación. ¿Qué efectos tiene la ofrenda de Jesús en el espíritu del ser humano? Las hipótesis. Si creemos en la ofrenda de Jesús, el espíritu del ser humano es vivificado. Hipótesis segunda. Si creemos en la ofrenda de Jesús, el espíritu del ser humano no es vivificado. Las variables: la ofrenda de Jesús, el espíritu del ser humano. El análisis de la información se encuentra en las Escrituras, comúnmente como le llamamos Biblia, campo y materia de estudio de la ciencia de la teología. 3 proposiciones, una pregunta y una conclusión. Se encuentra en los siguientes pasajes del libro de Juan 3:3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Segunda proposición: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tercera proposición: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? La conclusión: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 3 proposiciones, una pregunta y una conclusión, que se encuentra en este capítulo del libro de Juan, capítulo 3 del libro de Juan, campo y materia de estudio de la ciencia de la teología. La pregunta, ¿quién la realiza? Un teólogo muy importante de esos tiempos, de los tiempos de Jesús, cuando se acerca a conversar con él. ¿Cómo puede hacerse esto? Y en la conclusión, Jesús menciona con argumentos, explica con argumentos cómo puede hacerse esto. De nacer de nuevo, de nacer del espíritu, de obtener un espíritu. Concluimos: después de estudiar y analizar las variables de mi investigación, valido la hipótesis: si creemos en la ofrenda de Jesús, el espíritu del ser humano es vivificado, por las siguientes razones. En primer lugar, la ciencia de la teología somete al estudio de la razón hechos objetivos y verificables, por lo que la existencia de Jesús es un hecho indiscutible, que la historia misma se ha encargado de escribir. En segundo lugar, es demostrable que el cuerpo del ser humano está compuesto de hormonas y forman parte del sistema endocrino y de neuronas que forman parte del sistema nervioso. El cerebro, al ser un órgano diana, se encarga de recibir la información de las hormonas, las procesa y constantemente se realiza un proceso bidireccional entre las neuronas y las hormonas, entre la mente y el cuerpo. Y con estos 2 componentes nacemos, que son la fuente de nuestros pensamientos y emociones. En tercer lugar, lo mencionado por Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, está explicado por lo anterior. Venimos con una mente y un cuerpo, con pensamientos y emociones. Pero Jesús menciona acerca de un nacer de nuevo que involucra la presencia de un tercer elemento en el ser humano.
el Espíritu, que no está presente en el primer nacimiento. Más bien, hace su presencia afectado por el Espíritu Santo en el segundo nacimiento. Jesús menciona 3 proposiciones y concluye con una cuarta, explicando con un argumento didáctico de cómo se realiza este proceso. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo y obtener el espíritu del ser humano. Estas 3 proposiciones están relacionadas con una cuarta, la vida eterna, el segundo nacimiento, que involucra a las 3 anteriores y que además esta vida eterna se va a obtener creyendo en su ofrenda, creyendo en la ofrenda del cuerpo y la sangre de Jesús. Obtener el espíritu del ser humano creyendo en la ofrenda del cuerpo y la sangre de Jesús. Muchas gracias.